Voy a presentar hoy a un invitado muy especial que tenemos en nuestras reuniones académicas. Es el doctor Mauricio Vasco, que es bien conocido por todos ustedes. El doctor Vasco es especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó una estancia formativa en anestesia obstétrica en el Clinic adscrito a la Universidad de Barcelona. Es docente y jefe de simulación de la clínica del CES y es presidente de la Sociedad Colombiana de Educación Basada en Simulación, SOCOLSIM. Agradezco mucho al doctor Mauricio Vasco, quien muy gentilmente aceptó esta invitación, a todos los que están conectados de manera virtual y a todos los que se encuentran en sala en el auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, Mauricio. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a revisar en los próximos 40 minutos temas relacionados con lo que hemos denominado la gestión de la sangre en obstetricia, que por sus siglas en inglés se conoce con la palabra PBM. Bien, para dar inicio, quiero citar algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en el 2023. Se documentó que en el mundo muere una mujer cada 2 minutos por complicaciones relacionadas a la atención del parto, y esperábamos que en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que se hizo este año los datos cambiaran, pero los datos no fueron nada alentadores. La estadística mundial muestra que en el mundo mueren cada 4 segundos muere una mujer de complicaciones relacionadas con la atención del parto, pues lo cual es un tema absolutamente catastrófico. Hay gente que le cita a uno este tema y le parece exagerado y piensan que esas estadísticas no se presentan en el área donde uno trabaja. Entonces se hizo como un foco en América Latina, y en América Latina lo que encontramos fue que cada hora está muriendo una mujer por complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio. Entonces esto es una tragedia, y dentro de estas causas de muerte, la hemorragia siempre hace parte de esa pentada que tenemos de las principales causas de muerte materna, y por eso pues la tenemos que abordar de manera específica. Cuando ustedes necesiten estadísticas recientes en Colombia, pues la recomendación siempre es ir al boletín semanal del Instituto Nacional de Salud, aunque ellos necesitan un tiempo para concretar las estadísticas. Realmente en Colombia, cuando se hizo el cierre de la semana epidemiológica 24, pues la hemorragia sigue siendo la principal causa de muerte. Por aquí aparecen también muertes asociadas a hemorragia por embarazo ectópico, que uno a veces no las tiene en cuenta, pero hacen parte de ese mismo espectro. Y cuando analizamos morbilidad materna extrema, que también pues, es un indicador epidemiológico de notificación obligatoria en nuestro país, vemos como aquí en esta línea roja la tendencia en hemorragia sigue en ascenso. Entonces, pues realmente uno no sabe cuando la gente cree que las cosas van como un poco mejor, pero realmente las estadísticas nos muestran día a día que no es así. Para que tengamos un contexto de las emergencias obstétricas, recientemente hicimos parte del grupo desarrollador de las recomendaciones para la atención de las principales emergencias obstétricas, publicado por Clavo PS. Y lo que tenemos ahí en esta documentación reciente, en el capítulo de hemorragia, hace parte de mucho de lo que les vamos a contar el día de hoy. Entonces, este es un texto de referencia para trabajo interprofesional con los grupos de obstetricia y todos los que cuidamos del binomio madre-hijo, donde están no solo los aspectos de hemorragia, sino preeclampsia, sepsis, reanimación cardiopulmonar, sistemas de respuesta rápida. Entonces, ha sido un esfuerzo colaborativo muy importante del nodo Clavo PS con la colaboración canadiense para que todos vamos como en la misma línea. Entonces, este grupo mundial, este artículo fue el artículo más publicado el año pasado en la revista Anestesia y Analgesia, el artículo de la definición global de PBM. La idea es entender los conceptos de gestión de la sangre como enfoques basados en la evidencia, que están centrados en el bienestar, pero tienen que ver mucho con la autogestión. Nosotros como profesionales de la salud siempre estamos tratando de ver cómo impactamos en nuestro trabajo, pero la tendencia actual es que los pacientes tengan también mucha injerencia en lo que es la gestión de sus entidades, porque hay regiones poblacionales en las cuales si no tenemos la colaboración de los pacientes va a ser muy difícil alcanzar algún beneficio. Entonces, estas estrategias de PBM
ya han sido acogidas por la Organización Mundial de la Salud en escenarios no quirúrgicos como estrategias que tienen impacto. Y en esos escenarios no quirúrgicos, cuando se hizo el planteamiento, se basan siempre en tres pilares. El primer pilar, que es el de detectar la anemia y tratarla. El segundo pilar es que cuando se presenta la hemorragia, tengamos pues como todas las medidas para tratarla y que la gente no se muera. Y un pilar tres que ellos hablan y es como mejorar la tolerancia fisiológica de los pacientes a la anemia. ¿Cómo se comporta esto para nosotros los que trabajamos en el área perioperatoria? En un escenario preoperatorio, un escenario intraoperatorio y un escenario posoperatorio. Entonces, en obstetricia, ese concepto se extrapola a los conceptos de medicina periparto y el enfoque de gestión de la sangre en obstetricia es cómo detectar la anemia y tratarla. En esta transición, cuando van a nacer los niños es muy importante, hay muchas intervenciones que nos vamos a concentrar el día de hoy y evitar pues que haya morbimortalidad severa acá. Y muy importante que no tenemos ese concepto, no perder las pacientes en el posparto, porque la anemia posparto también tiene implicaciones grandes y la debemos abordar. Entonces, bajo este concepto de PBM obstétrico es el que vamos a trabajar. Habitualmente, mmm, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, esta gráfica nos muestra cómo casi un 65% de las hemorragias son susceptibles de medidas preventivas. Un porcentaje menor son las que tenemos que tratar y este porcentaje inferior, según esta estadística, el 1%, son las pacientes que hay que rescatarlas de la zona de la muerte. Entonces, aunque nosotros trabajamos en centros de referencia obstétrica, vemos muchas pacientes con hemorragia y vemos muchas pacientes muy graves. Y la reflexión es qué nos está pasando en prevención, que tenemos volúmenes tan altos cuando la estadística mundial no muestra que eso sea así. Así trabajamos en un centro de referencia con mucho volumen. Es más, si trabajamos en centros muy buenos, deberíamos ser muy buenos en prevención y tratar de evitar esos casos catastróficos. Entonces es por eso que en este primer pilar, haciendo aquí como una analogía de estas gráficas, y entendiendo que existen muchos factores de riesgo de hemorragia posparto, algunos de ellos no modificables, pero otros sí. Yo les propongo que para el primer pilar hablemos de estos tres primeros aspectos. El primero es qué estamos haciendo como especialistas en medicina periparto para impactar la deficiencia de hierro y tratar la anemia. El segundo es reevaluar el concepto de lo que se ha denominado el manejo activo del tercer estadio. Y por último, revisar la literatura que ha aparecido sobre ácido tranexámico preventivo, profiláctico. Entonces, en anemia, la anemia tiene una prevalencia muy alta. Ahí están las definiciones, en general coincidimos con niveles por encima de 11, pero en los países del área andina, miren cómo las variaciones con la altura sobre el nivel del mar claramente determinan que ese punto de corte en 11 para nosotros no es 11, debería ser mayor. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado como a esos rangos, pero si estamos en ciudades, las de nosotros que por lo regular están alrededor de 1800 a 2200 en el área que nos movemos aquí en la región, una paciente ya debería tener 1.5 niveles por encima de esa definición, o sea, nosotros deberíamos estar alrededor de 12,5 de punto de corte para las embarazadas en el tercer trimestre. ¿Qué decir pues en las ciudades que están por encima de 2500, que son casi 2 puntos? Entonces, este ajuste hay que hacerlo y con esto yo creo que la prevalencia en áreas andinas sería mucho mayor. Lo que es claro y fue publicado en Lance del año pasado es que cuando se hizo un análisis de la cohorte del estudio del Woman Trial, miren que la anemia severa incrementa alrededor de 7 veces el riesgo de morir y de complicaciones de near miss por la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces esto no es menor, esto nos sigue mostrando como todo lo que dejamos de aprovechar cuando pudiéramos intervenir. Y si nosotros pues somos anestesiólogos de esos que estamos ahí esperando nomás a que nos la suban a cirugía o a sala de partos, digamos que la injerencia sobre este indicador que es anemia es muy pobre. Entonces, con el contexto que tiene el posgrado y el grupo de Oli, en ese contexto de medicina periparto, yo creo que hay que intervenir muy duro en todas las valoraciones preanestésicas que se hacen de la población de alto riesgo para evitar que estas pacientes lleguen con anemia a la terminación del embarazo.
Bueno, no vamos a hablar de los impactos pues de manera detallada que tiene la anemia en la madre y el hijo, ya definimos pues como el impacto grande, pero pues Peter Kranke, un colega que es del Comité de Anestesia Obstétrica de la Federación Mundial de la World Federation de Anestesia, pues tiene este artículo reciente donde sintetiza muy bien todos los aspectos relacionados con anemia, como con un foco de anestesiología, y los invito a que revisemos esto para trabajar en ese tópico. Entonces, digamos que magnífico, no, poniendo en contexto el problema de la anemia, lo dejaría ahí para que lo veamos cómo lo podemos interpretar. Bueno, vamos a hablar ahora del cuidado del tercer estadio. Es una estrategia pues que ha sido muy clara, tiene un factor protector sobre hemorragia superior a 1 litro. El pilar fundamental de este nodo de tratamiento ha sido la utilización de oxitóxicos. Entonces, recientemente este grupo, por el cual tengo mucho cariño, pues porque aquí hay una persona que quiero mucho, realizó una revisión reciente de la literatura mostrando como la evidencia que acompañaba todas estas recomendaciones basadas en lo que denominaban el cuidado del tercer estadio. Entonces, lo primero que este grupo hizo es que cambió un poquito la nomenclatura de manejo activo a eso, a cuidado del tercer estadio, y definen cuáles son las intervenciones de más alto nivel concentradas en uterotónicos. Adicionalmente, ajustan la dosis de misoprostol. Es claro que en el mundo nosotros farmacogenéticamente habíamos encontrado una prevalencia en el área andina mayor de fiebre asociada a misoprostol, que en los escenarios críticos y sobre todo cuando hacían paro cardíaco nos complicaba mucho con hipertermia posparo y alteraba mucho los desenlaces. Pero miren cómo ya es claro que es prudente bajar la dosis que estamos utilizando de misoprostol por cualquiera de sus vías. Entonces yo creo que eso es un primer cambio que tenemos que tomar en los protocolos, pues se obtienen beneficios terapéuticos con esas dosis y se disminuye sobre todo la incidencia de cuadros de epilepsia grave, los que semejan muchas veces síndrome neuroléptico maligno. Todos hemos visto aquí pacientes convulsionando por fiebre y con cuadros que semejan sepsis severa. Bueno, el segundo componente en este tema de uterotónico es que claramente hay una diferencia entre lo que son las dosis que mencionábamos desde los grupos de anestesiología en pacientes con anestesia para cesárea y los grupos obstétricos. Entonces, los grupos obstétricos tenían estas dosis, nosotros en anestesia estamos hablando de las dosis bajas, y esto ha sido muy importante porque la mayoría de la literatura de buena calidad sigue apareciendo por los líderes de anestesia obstétrica que se han preocupado de los efectos hemodinámicos que tienen los uterotónicos. Entonces, en Boston, el doctor Sen, uno de nuestros mentores, digamos que ha venido trabajando durante mucho tiempo lo que se llama la regla de los tres. Siempre nos decían que es que eso era como un invento que sonaba muy bien. Entonces, el grupo del Brigham se preocupó por hacer ensayos clínicos bien diseñados y encontró que definitivamente este algoritmo no solamente es efectivo, sino que disminuye el consumo total de oxitocina. Y esto, ¿por qué es importante? Porque en el marco de desabastecimiento, para nosotros no es infrecuente que tengamos servicios donde a veces nos quedamos sin drogas básicas, dentro de ellos los uterotónicos. Entonces, si yo tengo que entre 1 y 3 es suficiente con oxitocina para iniciar esta contracción, ¿por qué me gasto una ampolla? Porque estoy como, entre comillas, desperdiciando 7 unidades para hacerlo. Entonces, este es un punto importante. El segundo punto es el doctor José Carvalho, del grupo de Canadá, ha hecho, él es farmacólogo, además él tiene un doctorado en farmacología, entonces el doctor Carvalho ha realizado la mayoría de estudios dosis-respuesta, tratando de definir esos efectos de cuál es la dosis efectiva, obviamente pues en cesárea. Entonces, en ese orden de ideas, es interesante mencionar, nosotros tenemos un uso masivo de carbetocina en muchas de nuestras unidades. Él encontró que 20 microgramos de carbetocina en cesárea electiva es igual de efectivo a 100 microgramos. Entonces volvemos a lo mismo. Si uno con una ampolla de carbetocina podría tratar 5 pacientes de manera, tratando de hacer prevención para hemorragia postparto en 5 cesáreas selectivas, pues digamos que también es muy importante y desde el punto de vista de costo-efectividad es interesante. El mismo grupo del doctor Carvalho reportó en el 2022 con evidencia de buena calidad en un ensayo clínico, la sacó del estadio porque comparó los 4 grupos de intervenciones. Entonces él dijo, comparemos los grupos de dosis altas de carbetocina con los grupos de dosis baja y veamos qué pasa. Y él encontró que en los esquemas donde se utilizaban dosis bajas, tanto de carbetocina como oxitocina, para prevención en cesárea electiva, los desenlaces eran similares
y no teníamos que colocar tanta dosis. Entonces, digamos que esto es un tema que en la literatura pues se han preocupado por hacer estudios de buena calidad. Y adicionalmente, el grupo del doctor Carvalho también mostró una cosa muy interesante, y es que uno tiene una paciente que trae oxitocina durante el trabajo de parto y la tienen que operar. Y muchos grupos piensan que colocarle carbetocina va a ser mejor para prevenir la hemorragia. Y se demostró que estos grupos que vienen recibiendo oxitocina, si le colocaran carbetocina, por la desensibilización de los receptores de oxitocina, necesitaría más dosis. Y esa dosis mayor es 140 y nadie pone ampolla y media de carbetocina. Entonces colocan los 100 pensando que es mejor, no es mejor, hay riesgo de sangrado, pues gastamos más plata. Y si colocaran mayor dosis, habría mayor incidencia de arritmias. Entonces, la recomendación es la que viene con oxitocina y tenemos que hacerle cuidado del tercer estadio, pues que se le pone más oxitocina para el esquema, no hay necesidad de cambiarse a carbetocina. Entonces, esto ha sido muy bacano, ¿por qué? Porque pues demuestra como todo ese liderazgo que hemos tenido desde anestesia para esto. Para terminar, la doctora Cynthia Wong, pues que lideró mucho tiempo el grupo de Chicago, hizo un estudio también muy interesante en cesárea no electiva, porque pues todo esto era en cesárea electiva y la gente decía, doctor, pues que nosotros trabajamos en sitios donde la mayoría son que nos las programan para urgencias pues, por temas obstétricos. Entonces el grupo de la doctora Cintia encontró que si uno hacía sinergismo de oxitocina más metergina en la cesárea urgente, teniendo este efecto que era más que sinérgico, se reducía la necesidad de uterotónicos adicionales, hacía al menos hemorragia postparto, sangraba al menos y se tenía que transfundir menos. O sea, miren todos los elementos tan bacanos que tenemos ahí para tomar decisiones clínicas en el tema de prevención, que es el primer pilar de PBM. Entonces, el año pasado que estuvimos en el Congreso de FIGO en octubre, el Congreso Mundial de los Obstetras, ¿cuál es la buena noticia? Que en la guía de cesárea, por fin, aparecieron todos estos aspectos. Entonces, ya cuando los obstetras digan, pues ¿qué les cuento a ustedes, los anestesiólogos? Les dicen, hermano, ya lo publicaron ustedes, ya lo revisaron, ya está ahí. Eso no es para que peleemos, es para que le vaya bien a las pacientes. Y toda esta larga, pues, como presentación de esto, lo que les quiero decir es que las cosas cambian. Y una de las cosas que ha cambiado es esta, y estos esquemas es importante trabajarlos y que no sintamos que por poner menos, porque aquí nadie está pensando mal, sino que la gente dice que de pronto por poner menos estamos generando daño o pérdida de oportunidad para que las pacientes no sangren, sino que estamos haciendo un manejo más titulado, más bien. ¿Queda claro esta parte? A mí esto me parece un punto fundamental y para terminar este primer pilar, ha sido tranexámico. Desde el año pasado están apareciendo metaanálisis muy interesantes. Este metaanálisis publicado en agosto, yo lo menciono porque tiene datos muy, muy bacanos. Mire, primero, la muestra. Es un metaanálisis que incluyó más de 23.000 participantes, más de 50 ensayos clínicos. Este metaanálisis, como pueden ver ustedes acá, se enfocó en la utilización de tranexámico antes de la incisión quirúrgica, así como nosotros ponemos los antibióticos. Si ustedes recuerdan, los dos metaanálisis grandes de tranexámico publicados en New England, el de Centiles y el de Pacheco, que no dieron resultados positivos cuando ponían el tranexámico, después de que nacía el bebé, cuando clampeaban el cordón. Entonces, estos autores lo que hicieron es, hay beneficio y se veía en los estudios y nosotros lo veíamos, por eso es que nosotros lo hacíamos, nosotros poníamos tranexámico profiláctico en cesáreas de grupos de alto riesgo y nos decían no hay evidencia. Ellos vieron que había una tendencia que cuando se hacía de esta manera, mire los resultados, había menos hemorragia de 1 litro, había menos pérdidas sanguíneas, había menos necesidad de transfusiones. Entonces, con esta tendencia, nos fuimos a buscar también la evidencia en los sitios con recursos limitados, que es donde nosotros trabajamos. Y en sitios con recursos limitados, exactamente el mismo comportamiento. Había estudios que mostraban que la utilización de transexámico, sobre todo preincisional, disminuía todos los desenlaces que tenían que ver con gestión de la sangre en obstetricia. Entonces, este año, el grupo brasilero, esto ya lo habían presentado en el 2023 en el Congreso. Rosita, ¿te acuerdas cuando estuvimos allá en Río? Que presentamos a la presentación de este trabajo. Ellos hicieron ya una metodología de metaanálisis con análisis secuencial de los ensayos clínicos de buena calidad y que encontraron que también con una muestra muy importante, menos ensayos clínicos del anterior, menos hemorragia, menos transfusiones, menos uterotónicos, sin diferencia y con poder para eventos adversos de tromboembólicos. O sea, ¿qué muestra este estudio? Este estudio es muy duro, este estudio cambia la práctica.
Este estudio puede decir ahora que rutina uno podría utilizar en las cesáreas tranexámico profiláctico. Entonces, lo que yo he hablado pues con la profesora Nuri, para nosotros, ¿qué nos da? Nos da la tranquilidad que ese tranexámico que usamos en los partos vaginales o cesáreas de alto riesgo, lo vamos a seguir usando y pensamos que está bien indicado como lo estábamos haciendo. Y deberíamos revisar la literatura, a ver cuáles sean los escenarios para utilizarlo de manera sistemática, porque yo creo que también de manera rutinaria hay un abuso en el uso de tranexámico. Ahorita vamos a ver los problemas del tranexámico, pero hasta ahora vamos así. Entonces yo quiero parar acá en el primer pilar, preguntarles a qué hacer un paneo si vamos bien y avanzar con el segundo y el tercer pilar si les parece. ¿Listo? Exacto. Entonces, en preeclampsia sigue contraindicada la metergina, entonces utilizaríamos sobre la oxitocina otro uterotónico, que en ese caso sería el misoprostol, teniendo la precaución de la dosis. Si es que la Perdón, pero carbetocina ahora virtual, se oye tiene muy la lejos. mayoría de estudios Mauri, en por si cesáreas puedes repetir. selectivas. Pero mire que el escenario de la cesárea urgente tiene otras connotaciones que muchas veces son criterios de exclusión en los ensayos clínicos. Y lo que hace uno clínicamente es que uno extrapola y uno les empieza a poner. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de los, en general, los pacientes que tienen sulfato de magnesio. La charla hoy no era de heterotónicos. El grupo del doctor Carvalho demostró que en los que tienen magnesio, ya sea por preeclampsia o para neuroprotección neonatal, sí requieren unas dosis mayores de oxitocina. Pero esas dosis, por ejemplo, en lo que es la guía colombiana, en esa dilución que nosotros hacemos de 30 unidades en 500 a 125 horas por 4 horas, le pega a la dosis porque trabajamos con rangos. Pero farmacológicamente los pacientes con magnesio sí necesitan un poquito más de dosis. Pero nosotros estamos cubiertos por los esquemas que tenemos. Bueno, claro que sí, Eli. Muchas gracias, doctora. Preguntaron que pues, cuando hay contraindicaciones en la metergina, ¿qué hacer? Entonces dijimos que si necesita un uterotónico de segunda línea, que se utilice misoprostol, Eli, la oxitocina, en las dosis que mencionamos. Bueno, muy bien, vamos para el segundo pilar, entonces. Pues nos dan la gráfica tradicional acá en la de tratamiento o en PBM aquí. Pues entonces el año pasado, a finales del año pasado, salió la guía nueva de la Organización Mundial de la Salud de hemorragia postparto. Ha estado muy movido en literatura el tema de hemorragia. Hubo cambios grandes. El primer cambio fue que plantearon, vamos a ver ahora por qué, el uso rutinario de medidas para cuantificar el sangrado, que son estos colectores plásticos, ahí se están viendo bien en la gráfica, en la transmisión. Entonces, como a muchos de ustedes les ha tocado ver ahorita aquí en Colombia, digamos que todos los entes territoriales están buscando la manera de tener ya cuantificación con colectores plásticos, los conitos cuantitativos. Las áreas, por ejemplo, todo lo que es noroccidente de Colombia, toda la región Caribe, eh, digamos que aquí en Antioquia nos ha costado, ¿cierto? Nosotros somos muy endogámicos y muy resistentes al cambio, entonces el instaurar de rutina en los partos, la colocación de conos colectores para cuantificar la hemorragia postparto. Y lo otro que sale en la guía es esto, que debe haber un paquete de atención que después de tener un disparador de tomar las acciones, hago masaje, oxitóxicos, soy tranexámico, pues, reánimo con fluidos y hago el algoritmo de las 4 T's para ver por qué está sangrando y ver la tensión. ¿Por qué salió esto? Porque se publicó un ensayo clínico de alto impacto en el New England Journal of Medicine que se llama el estudio EMOTIV. Y ese estudio EMOTIV que se hizo en países de bajos ingresos demostró una muestra muy significativa, 210,000 pacientes, que la utilización de esta intervención, por las siglas de EMOTIV, o sea, detección temprana con el cono colector, masaje uterino, oxitóxicos, tranexámico, líquidos y 4 T's, fue significativamente estadística mejor para evitar hemorragia severa, laparotomía, muerte, que hacerlo de la manera habitual. Entonces, como ellos son tan juiciosos en la realización de las guías, digo, hasta el momento esa es la mejor evidencia de hacerlo. Y esa fue la medida de implementación. Lo que pasa es que no sabemos si esa estrategia de países de sitios con recursos limitados se puede extrapolar al resto de sitios en el mundo.
Entonces, aquí hay que abrir un paréntesis muy grande y ver cómo estamos cuantificando las pérdidas sanguíneas en todo el mundo y en nuestros servicios. Este es un listado que muestra a gran manera lo que nosotros hacemos, la visual que definitivamente es la más mala y no se recomienda, que es el método gravimétrico, que tampoco lo hemos, y uno va a otros países y uno ve que son muy juiciosos con el tema del peso, conocen cuánto pesan todas las gasas sin sangre, y después durante el procedimiento las van pesando para ver la diferencia, asumiendo que cada mililitro es un gramo. Ahorita pues vemos la diferencia. Eh, Utilizar las bolsas calibradas o los contenedores calibrados. En los clínicos, que somos los que más usamos, la presión, pulso, sensorio, perfusión y el índice de choque. Hay gente que mide la hemoglobina antes y después. Esto es muy bueno para trabajos de investigación, pero prácticamente no. Y ahora, desde el punto de vista de tecnología, hay un sistema, el Tritón, en el cual uno toma una foto de las gasas impregnadas de sangre y por inteligencia artificial eso le cuantifica a uno cuánto sangre. Entonces, eso es lo que se llama el método colorimétrico. Eso es todo lo que hay. Y están los estudios que muestran cómo funciona cada uno de ellos. Eh, ¿Yo qué les quiero decir? Que pues, la guía de nosotros y lo que más utilizamos, sobre todo en la región, utiliza la tabla de signos vitales, que es la que está pegada en todos los servicios obstétricos, la de código rojo obstétrico, que tiene 4 parámetros, que en su orden se van alterando. La paciente primero altera el sensorio, se agita, es lo más frecuente, altera el llenado capilar, se pone taquicárdica, se pone hipotensa. Y hemos visto que el índice de choque, que es la combinación de estas dos, dividir la frecuencia cardíaca por la sistólica, nos permite que las pacientes las podamos detectar acá, antes de que lleguen al área de estar en extremis. Esto es lo que nosotros usamos, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo vamos a mover a los conos colectores o cómo lo vas a combinar? Es la respuesta que tenemos que hacer. El tema es que recolectar la sangre sí es importante, porque cuando uno revisa todos los estudios de salvamento celular en obstetricia, digamos que también los desenlaces son positivos, se asocian a menos transfusiones, menos estancia hospitalaria, menos complicaciones, se demostró ya la seguridad. El tema es que utilizar los sistemas de salvamento celular comerciales que nosotros usamos en cirugía vascular o de cardio, pues son sistemas caros, miren, incrementan el costo por parto $220. Entonces la tendencia mundial es tener sistemas, no tengo conflictos de interés, colectores que permitan esa sangre que se recolecta, poderla volver a poner al paciente después de lavarla y utilizar heparina si es del caso. El sistema se llama el EMA-Saver, ya tiene registro INVIMA, ya está en el país y esto no es tan caro como un sistema de salvamento celular de los que estamos acostumbrados en cirugía cardíaca y en cirugía vascular. Y esto es lo que usamos rutinariamente en todas las cirugías y en las cesáreas. Entonces, vea que recolectar sangre pues no se volvió ya tan exótico, hay medidas, salvamos ya el problema que tenemos que es el tema de registro sanitario, ya lo tenemos habilitado, eso ha sido una gestión importante. Entonces yo les diría que no desperdiciemos o no veamos el salvamento celular como tan lejano, que a veces pensábamos que no lo podíamos hacer porque estaba contraindicado y ya vemos que no. Entonces es un tema para considerar y que como ustedes vieron en la tablita del Pilar 2, claramente está definido ahí, es decir, buscar medidas para hacer salvamento sanguíneo. ¿Queda claro? ¿Copiaste el dispositivo ya, Marcelito? De Massaiter, listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en Pilar 2, definitivamente parar el sangrado por cualquiera de las medidas y mantener la homeostasis del sistema de coagulación y fisiológica es muy importante. Vamos a ver ahí qué podemos aportar. Entonces, de la triada mortal pasamos al diamante de la muerte. El calcio ha tomado mucha preponderancia. Así como en preeclampsia estamos hablando de fenotipos cardiovasculares, en hemorragia posparto también hay fenotipos. Y el fenotipo al que más miedo le tenemos, el fenotipo es el que hace profunda hipofibrinogénesis con activación de la fibrinolisis. Ese es el que hay que detectar para poderlo tratar agresivamente. Este estudio que se realizó por el grupo de Israel mostró cómo la combinación de fibrinógeno bajo con calcio bajo se relaciona con muerte y hemorragia posparto severa y alto requerimiento
de transfusiones sanguíneas. Entonces, miren la importancia que va tomando el calcio. Entonces, ¿cómo detectar esos fenotipos? Aquí es un dato importantísimo. Entonces, cuando estemos en nuestro servicio clínico, estas pacientes que tengan los índices de choque más altos, por encima de 1,4, las pacientes que tengan lactato alto o sus subrogados, ustedes saben que en cuidado intensivo se correlacionó el llenado capilar con el valor de lactato. Entonces, pacientes que tengan lactato alto o un llenado capilar prolongado, el fibrinógeno bajo y el calcio bajo por debajo de 1,2, 1,16 según este estudio, conociendo muy bien la etiología de la hemorragia posparto, que sabemos que cuando son por abrupcio, embolia líquido amniótico, hemodilución severa, este cuadro nos configura ese fenotipo que tiene más riesgo de morir. Y de alguna manera en ellas deberíamos ser más agresivos desde el comienzo para tener mejores resultados. Porque si la gente se queda con el concepto binario de todo nada, dirá, pero qué exageración, a todas las hemorragias postparto tenerles que hacer todo eso que nos están diciendo de resucitación hemostática. Entonces, este es el segmento de hemorragia postparto más severo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Objetivizarlo. Las preguntas puntuales son, ¿y cuál fue el índice de choque al momento de la activación? Y tenemos que ser más agresivos en medir parámetros de hipoperfusión, el calcio de rutina y buscar coagulopatía severa con una medición de fibrinógeno rápido. ¿Queda claro? Esto tiene que ser rápido, con la activación del código rojo usted. Bueno, muy bien. Sabiendo que tenemos pues esa hora dorada para instaurar las medidas. Entonces, para cerrar ese pilar 2, nosotros con el grupo de Sudáfrica revisamos cómo poder hacer eso en sitios con recursos limitados, porque muchas veces la gente se quedaba, era que no había recursos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales en fluidos, hemocomponentes y hemoderivados y coadyuvantes de la coagulación? Pues definitivamente hay muchos cambios y vamos a revisarlos aquí uno por uno. El registro alemán de trauma mostró que utilizar más de 2 litros se correlacionaba con un 40% de coagulopatía. Utilizar más de 3 litros con más del 50 y más de 4 litros con el 70. Entonces, lo primero que hay que cambiar es que si en la guía dice que a las pacientes cuando están en choque se le ponen 2 litros y después hay que reemplazarle 3-1 las pérdidas sanguíneas con cristaloides, si yo soy juicioso con eso, porque es un estándar auditable en muchos países, si una señora sangra 1.500, ¿cuánto hay que ponerle de cristaloides? Por 3, más 2.000, 6.500. La mate, ayude, ¿cierto? Bueno, entonces, ojo con eso. Eso ya estamos. Entonces le decían a uno, no, Vasco, es que eso es en trauma, eso no hay estudios en obstetricia. Sí hay, vamos a mostrar solo uno, el Tempo One. El Tempo One mostró que de acuerdo a las pérdidas sanguíneas y a los reemplazos con cristaloides, cuál era el impacto de tumbar el fibrinógeno, que es ahora el indicador más sensible para predecir hemorragia severa. Y en todos los 3 grupos, el Tempo One mostró que si uno utiliza esquemas de cristaloides agresivos, disminuye más el fibrinógeno. Entonces, hay que cambiar la manera como estamos manejando los cristaloides. Ahorita vamos a ver cómo. Segundo, los otros líquidos de otros colorcitos que siempre aparece alguien que los saca y dice, ¿por qué no le ponen de esto? ¿Cierto? Entonces, los coloides sintéticos, la gelatina, ¿son más caras? No son mejores. En el endotelio inflamado no se quedan más tiempo y dan más anafilaxia. Entonces, no. Y los benditos almidones no solamente son más caros, sino que son peores porque aumentan falla renal y tienen algo muy teso y es que elevan falsamente el fibrinógeno que se mide por el método de Claus, el que uno pide en muestra de sangre. Entonces le da una falsa sensación de tranquilidad que el fibrinógeno no está bajo. Entonces, por todas esas razones, los fluidos de elección son ¿cuáles? Los cristaloides balanceados. Bueno, los cristaloides son medicamentos, entonces el esquema tradicional es evitar los 2 litros de rutina, los reemplazos 3-1 y titularlos en bolos de alrededor de 300 mililitros, evaluando si las pacientes responden o no. Y para eso está la otra tablita, que está también pegada en las paredes del servicio. Y es si las pacientes, cuando reciben cargas de volumen, mientras les están haciendo las medidas para parar el sangrado, responden rápido, responden pero vuelven y se empeoran o nunca responden. Esas pacientes que uno empieza a colocarles bolitos de 300, 1, 2 a intervalos de 3 minutos y vuelven y empeoran o nunca mejoran, son las que van a necesitar los protocolos de resucitación hemostática. O sea, uno los diagnostica
con esos signos que vimos en el cuadrito ahora. Pero el hecho de ser respondedora transitoria a fluidos, no respondedora, también nos las mete ahí. Y eso se hace con temas muy clínicos, no necesito uno nada sofisticado. ¿Vamos bien o no? Bueno, listo. ¿Cómo vamos, flaco? Bien. Bueno, bien. ¿Qué ha cambiado en componentes sanguíneos? Nosotros estamos acostumbrados al paquete transfusional, ¿cierto? Entonces nos dice la literatura obstétrica que por cada unidad de glóbulos rojos, una de plasma fresco descongelado y plaquetas. Estos dos estudios publicados en los estudios OBS, que son de los europeos, nos mostraron que el utilizar de rutina plasma fresco descongelado en los protocolos de transfusión masiva obstétrica, porque estamos en obstetricia, pero esto ha sido casi que una norma general en medicina transfusional, no tenía ningún beneficio y empeoraban todos los desenlaces adversos, sepsis, falla orgánica múltiple, neumonía o muerte. Entonces ellos mostraron que lo que nosotros hacíamos, que era descongelar 6 unidades de plasma fresco para ponérselas, que la señora se iba a morir, pues nosotros lo queríamos hacer por algo bueno, pero no era tan bueno. Lo otro que pedíamos de rutina era plaquetas, y el problema con las plaquetas es que casi nunca había, pero cuando había las poníamos en ese paquete transfusional. El grupo británico mostró que las plaquetas no están indicadas en el paquete transfusional, sino luego de transfundir 8 unidades de glóbulos rojos. O si no, en los pacientes que sangraban toda la volemia, 5 litros, en etiologías que se asociaban mucho a coagulopatía o en la paciente que partía con trombocitopenia significativa, que esa no es la mayoría de los códigos rojos obstétricos. Entonces también nos mostró evidencia que de rutina no había necesidad en ese paquete que uno pedía clavarle el plasma fresco descongelado y la prótesis de plaquetas. Y la etiología es muy importante. Ahorita que hablamos de los fenotipos, miren cómo en este isobolograma lo que es abrupcio, acretismo placentario, embolia de líquido amniótico, hemodilución severa con cristaloides, trauma obstétrico, se asociaba de manera significativamente estadística a la necesidad de componentes sanguíneos, sobre todo reemplazar el fibrinógeno, que era el que más se caía. Entonces, siendo sensatos, ¿qué hicimos? O sea, si esto está demostrado que eso no hay que hacerlo, ¿por qué lo seguimos haciendo de rutina? Y a todos nos pasó, uno mandaba a descongelar el plasma, llegaba el plasma descongelado y ya había pasado el código rojo, porque era eso. Y entonces uno decía, ¿qué hacemos con esto? Entonces nos pasaban dos cosas, uno decía, no se lo ponga, y eso después venía el comité, ¿cierto? Mandaban a descongelar eso y no se lo pusieron, entonces póngaselo. Y hacía neumonía, fallo orgánico, o sea, eso es la verdad, ¿sí o no, Marcelo? Que eso era lo que nos pasaba. Entonces, la decisión actual es cuál. De esos paquetes que teníamos transfusionales antes, estamos haciendo un manejo guiado donde definitivamente los glóbulos rojos empacados en situaciones catastróficas que amenazan la vida, pues están indicados. Las plaquetas y el plasma fresco descongelado no lo volvemos a pedir de rutina en ese paquete y evaluamos cómo está el fibrinógeno para ver si necesitamos reemplazarlo, ya sea en crío o con concentrados de fibrinógeno. Y el tranexámico no se le niega a nadie. Entonces, actualmente eso es lo que hacemos. Para cerrar este segundo pilar, miren cómo simplificaron la cascada de la coagulación en maternidad. Tan chévere, una balanza. Por un lado se incrementa la fibrinolisis y por la otra se cae el fibrinógeno. Entonces, como se dispara la fibrinolisis, frena la contranexámico y como se cae el fibrinógeno, mídalo rápido y reemplácelo con fibrinógeno en su versión pues más disponible. Voy a retomar nuevamente el Woman Trial, pues ha sido un estudio muy importante y recordar que su beneficio es en las primeras 3 horas. ¿Por qué? Porque ya vemos un abuso del ácido tranexámico, ya vemos que servía, pero ya las pacientes medio empiezan a sangrar y ponerle un gramo de ácido tranexámico, ¿cierto? Son de las pacientes de liposucción que la piel queda muy friable, muy tensa, empiezan a operar y empiezan a sangrar, ponerle un gramo de ácido tranexámico, o sea, para todo tranexámico. Y vamos a ver cómo reemplazamos el fibrinógeno. Entonces, este estudio del grupo británico, Noricita siempre me hace la corrección, Collis y Collins, anestesióloga y hematólogo, ellos son esposos, muy buena combinación, demostraron que el fibrinógeno de todas las pruebas de coagulación es el predictor más bueno para correlacionarse hemorragia severa y coagulopatía. Por eso es que hay que medirlo y tratar de tener ese valor rápido. Y como el fibrinógeno es un reactante de fase aguda en el embarazo, está más alto, el punto de corte del fibrinógeno no es 150 como en población normal, sino que es alrededor de 200.
Estos son como el armamentario que tenemos para hacer reemplazos, pero aquí lo importante de esta gráfica es ver dónde hay fibrinógeno para reemplazarlo. Entonces, ya vimos los problemas del plasma y el plasma tiene poquito fibrinógeno. Tiene, pero tiene, pues no tiene tanto. El crío es lo que más tiene, pero tiene los problemas de la transmisión de enfermedades, el riesgo biológico, pues por las transfusiones asociadas a crío. Y los concentrados de fibrinógeno tienen una buena cantidad de fibrinógeno. Entonces, si uno fuera a decidir con qué reemplazar fibrinógeno, definitivamente nos quedamos con crío y concentrados de fibrinógeno. Y de acuerdo a la disponibilidad donde trabaje, a veces uno tiene que utilizar los dos para poder corregirlo. Este estudio tradicional, nuevamente liderado por Collis y Collins, nos mostraba lo mismo, es cuánto hay de fibrinógeno en cada uno de los hemoderivados o hemocomponentes. Entonces, en obstetricia, digamos que corregir el fibrinógeno es igual de efectivo, con crioprecipitado o con concentrados. Tenemos que ver cuánto es el déficit y hacerlo bien, porque a veces nos quedamos como con fórmulas fijas. 10 bolsitas de crío y 1 o 2 ampollitas de concentrado de fibrinógeno. Y muchas veces nos quedamos corticos. Entonces hay que cuantificar muy bien eso. Perdón. ¿Cómo medir rápido el fibrinógeno? Este protocolo francés es muy bacano en lo que se llama los paneles hemorrágicos de emergencia. Es cómo tener un reporte abreviado de las pruebas de coagulación, porque para nadie es un misterio que un PT, un PTT y un fibrinógeno, en la mayoría de los laboratorios nos lo están reportando por a los 40 minutos. Entonces, este estudio, con ese tema de salud global que tanto nos gusta, lo que hizo fue ir a hablar con los bacteriólogos y decirles, ¿ustedes cómo nos podrían reportar un fibrinógeno más rápido? Y en los servicios que le hemos hecho, ellos nos contestaron, vea, doctor, nosotros hacemos varias diluciones y nosotros somos capaces de saber por ahí a los 15 minutos si el fibrinógeno está por debajo de 200 o de 150. No le podemos decir si es 50, 70, 110, pero sabemos que está por debajo de esa cifra, que parece que para ustedes es muy importante. Nosotros nos demoramos 40 y 50 minutos, es porque darles el número exacto requiere más diluciones y más mediciones. Entonces, listo, entonces hágale. Nosotros les mandamos la muestra y usted me avisa para usted ya cuando esté por debajo de 200, bien rápido. Yo con eso tomo decisiones que ustedes pues ya me dicen si eso es 70 o 110. Entonces, de esa manera se pueden tener reportes más tempranos de lo que uno necesita para tomar las decisiones de reemplazo. ¿Pero qué requiere? Hablar muy bien con las de laboratorio. Y ellas felices en eso. ¿Listo? Entonces, digamos que en los sitios donde hemos podido implementar esto, va de la mano con el banco de sangre pues, y las bacteriólogas de allá y funciona bien, es una cosa bacana. Ahí queda una tarea buena. La otra posibilidad es hacerlo con pruebas viscoelásticas. Las pruebas viscoelásticas, de manera rápida, de que se toma la muestra, lo vamos a ver ahorita en el otro bloque que nos vamos a quedar acá. Aunque la medición es la amplitud a los 5 minutos, no es que el reporte le llegue a uno a los 5 minutos de inicio del código rojo. En promedio, llega por ahí entre 12 a 17 minutos, teniendo en cuenta toda la preanalítica y el reporte, lo cual también es un tiempo muy bacano para tomar decisiones. Entonces, ahí están los métodos para tener el fibrinógeno rápido, que hemos visto que es tan importante, depende de nosotros. Y nosotros no hacemos nada y nos quedamos renegando que porque el fibrinógeno lo reporta a la hora y media, pues las cosas van a seguir igual. Bueno, estos aparatos de manera global, en cualquiera de sus versiones, definitivamente en obstetricia han mostrado beneficios para detectar el fibrinógeno bajo. Miren cómo, por ejemplo, este estudio es con TEC E6, se necesita PT, TPT y plaquetas para seguir tomando decisiones para el reemplazo de factores o de plaquetas. Se deben seguir usando los exámenes de laboratorio. Lo mismo para ROTEM, muy bueno para fibrinógeno bajo, pero se deben seguir haciendo las pruebas de laboratorio convencionales para guiar plaquetas y la transfusión de plasma fresco. Entonces, para cerrar acá, este es el algoritmo que nosotros más utilizamos, que es el de Collis y Collins. Ellos mostraron hace muchos años comparar el paquete transfusional versus la terapia guiada por pruebas viscoelásticas y definitivamente el ahorro grande está en cuál, en dejar de descongelar rutinariamente el plasma y mandar la féresis plaquetaria. Ahí es donde está el impacto grande de eso.
Y si uno mide de manera rutinaria el fibrinógeno temprano, define el subgrupo donde los debe reemplazar. Miren, este es el indicador de cuando necesitaría factores, cuando habría que ponerle plasma. Y miren que eso se presentó en el 1% de las pacientes. O sea, eso sigue sumando que no hay que meterles plasma fresco descongelado dentro. Eso es muy bacano. Entonces, este es el algoritmo de la foto. Y aquí es donde cuantificamos. Entonces, un fibrinógeno por debajo de 200 miligramos por decilitro en embarazo, ya sea por una prueba viscoelástica o por el método de Klaus, nos define cuánto lo tenemos que reemplazar. Y si además de eso está por debajo de 100, de 120, 100, miren que de 2 gramos el reemplazo pasa a 4 gramos, lo que cambia ostensiblemente la necesidad de fibrinógeno. O sea, hablando de bolsas de crío, es a 20 bolsas de crío y a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno. Entonces, si yo utilizo la formulita rígida de 10 críos, me quedo cortico. Ya, pues ya le puse fibrinógeno en crío, le puso poquito. Hay que saber cuánto tiene para ver cuánto necesita. En crío no, crío es súper poquito porque el crío, vimos ahora que es una bolsita que tiene pues muy poquito, 15 a 20 mililitros. Para las 20 bolsitas no da casi nada. Fue muy buena la pregunta. En plasma haría mucho volumen. Bueno, todo esto quedó en la guía de soporte hemostático de los europeos, pues aquí están todos los del grupo. Muy fácil de conseguir, pero no. Eh, la sangre es muy cara, y todos los componentes sanguíneos muy caros. Y los liofilizados, pues hay que hacer es como esa relación. Hay gente que dice que no los usa por costosos, pero vaya, compárelo con los componentes sanguíneos para que vean que no es. O sea, en una ciudad como Medellín es ampliamente disponible. Entonces, es eso que acabamos de hablar del déficit de fibrinógeno está acá. ¿Y qué otra cosa está en esta gráfica que es muy importante? Miren que nosotros usamos tranexámico profiláctico. Ojo, pues, que yo no les voy a decir que uno puede utilizar reemplazo de fibrinógeno profiláctico. Ojo. Pero esta guía lo que dice es que si uno tiene una etiología de las que desencadenan hipofibrinogenia severa y yo estoy ahí con la paciente coagulopática, yo puedo considerar y utilizar fibrinógeno de entrada en ese reemplazo porque ya vimos que esos grupos son el fenotipo que se asocia tradicionalmente a fibrinógeno bajo. Y esto lo decimos porque hay gente que trabaja en sitios donde no tiene la posibilidad de medir un fibrinógeno rápido. Entonces uno no va a dejar de morir la paciente que porque no hay con qué. Entonces, esta guía abre esa posibilidad, revísenla en detalle, pues aquí ahorita le hacemos un foco ahí, está. Entonces, digamos que es un punto importante que se añade ahí. ¿Queda claro? Entonces, nuevamente, Peter Franke acá, este artículo menciona todo lo que acabamos de decir. Me gusta tener como artículos de cierre. Recuerden que en abril del 2022 volvió y se liberó el Novocel en el factor 7 recombinante para uso en maternidad. Nosotros tuvimos mucha experiencia con el Novocel, no con la dosis. Inclusive la literatura dice 60-90. Nosotros empezamos en el rango bajo, 30 microgramos por kilo. Es un hemostático muy potente. Y lo quieren posicionar ahora básicamente es como para evitar la histerectomía. Un agente hemostático para evitar la histerectomía. Pero pues este es un tema que hay que manejar bien porque, pues, como les digo, es un medicamento costoso y que tiene efectos adversos por complicaciones trombóticas también no despreciables. Bueno, entonces en PBM2, pilas pues con los cristaloides, muy agresivos con los glóbulos rojos empacados, cambiar el concepto del protocolo de transfusión masiva, no usar de rutina plasma fresco descongelado a péresis plaquetaria, medir fibrinógeno por cualquier método de Klaus o pruebas viscoelásticas y reemplazarlo. Siempre tranexámico en las primeras 3 horas y repetirlo si está indicado y mantener la homeostasis de calcio. Muy bien. ¿Qué nos quedan estos últimos 5 minuticos, los que nos demoramos para empezar? Los del posparto. Miren que el posparto hay un balance entre anemia, que es el componente tradicional de PBM, pero también está la tromboprofilaxis, que a veces la olvidamos.
Entonces, en esos dos aspectos del tercer pilar de PBM que es importante, no despreciar la anemia posparto. ¿Yo qué les puedo decir ahí? Eh, Revisemos esta guía con foco en anestesia. La hemoglobina para tomar decisiones en el posparto es la de las 48 horas. La de la revisión a la semana del parto es la más confiable, como para tomar decisiones en ese puerperio. Los esquemas tanto anteparto como posparto están hablando muy bien del hierro parenteral. Yo creo que esto necesita un foco aparte, casi que le decía yo a Nuri que una charla aparte de cuál va a ser pues nuestro rol en la prescripción de hierro parenteral en escenarios ante y post. Tenemos un rol muy importante y pues si las otras especialidades no lo están haciendo y están llegando los pacientes anémicos al quirófano, entonces lo vamos a tener que dar nosotros. Y de verdad tener ese concepto de especialistas en medicina periparto. ¿El hecho es cuál? El hecho es que este tema en el posparto la vemos todos los días, esa paciente que tiene el parto, que sangró, que la controlan al segundo día, que tiene 8, 8,5 de hemoglobina y no tiene franco signos de ortostatismo, pero uno la ve pálida y tomamos la decisión y decimos, pongámosle 2 unidades de glóbulos rojos para que se vaya para la casa. Entonces, ahí qué es lo que estamos haciendo, o sea, esa es como la consulta dura, o sea, esas las debemos poner en hierro parenteral, les debemos explicar como el riesgo que tienen las transfusiones para tratar de tomar una decisión consensuada, ¿cierto? Ahí es donde estamos abusando mucho de transfusiones innecesarias, con todo el riesgo que tienen esas transfusiones. Y en tromboprofilaxis, ahí es un concepto que nosotros hemos denominado el cuarto pilar, aquí pues hemos sido como muy disruptivos, y es lo que se denomina de la hemorragia a la trombosis. Mire que PBM tiene 3 pilares, nosotros le queremos meter el cuarto pilar. ¿Y es cuál? Cuando uno sangra, miren esta gráfica tan bacana, el esquema actual. Racionales con los cristaloides, tranexámico de entrada, defina si necesitan derivados sanguíneos, calcio y fluorinógeno. Hasta acá vamos muy bien en todo lo que hemos dicho y esto es un protocolo no obstétrico. Pero las pacientes, en la medida que uno las va aliviando de la hemorragia aguda, empieza a aumentar el riesgo trombótico. Ese riesgo trombótico, ¿cómo estratificarlo y cómo poderlo evitar o tratarlo? Pues definitivamente, si hay riesgo de coagulopatía, hacer medidas mecánicas y muchas veces no iniciamos las farmacológicas porque la paciente está algo coagulopática, quedó trombocitopénica, bueno. Entonces, usar más mecánicas. Pero que es importante también pensar que ese tranexámico, aunque el Woman Trial mostró que no había complicaciones tromboembólicas ni muertes asociadas a trombosis venosa o arterial, lo demostró porque el tranexámico se usó en las primeras 3 horas. Pero ¿qué pasa cuando se usa después de las 3 horas? La fisiopatología de la coagulación nos ha mostrado que hay un fenómeno que se llama el shutdown, como el apagamiento de la fibrinolisis. A los pacientes que se les apaga la fibrinolisis y uno les da tranexámico, esos pacientes aumentan todas las trombosis, macro y micro, y se mueren más. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es tratar de saber a cuáles pacientes que les vamos a dar tranexámico no están en ese apagamiento de la trombolisis. Y el elemento más importante es el tiempo, y ahí fue donde salió el rango de las 3 horas. Entonces, si a nosotros nos llega una paciente con hemorragia remitida, donde la hora cero de sangrado ya sobrepasaron las 3 horas, si yo le voy a poner más tranexámico, lo tendría que hacer demostrando que ella todavía tiene activada la fibrinolisis, porque por fisiología, por tiempo, podría ser mal. Entonces, esto nos abre la puerta a tener una precaución adicional al uso de tranexámico, porque el tranexámico se ha vuelto un medicamento de uso liberal y ya está pues en la lista de medicamentos esenciales. El otro problema con el bendito tranexámico es que las ampollas se parecen mucho a otras drogas que usamos sobre todo por vía raquídea. Entonces, Rosita, mira, nosotros aquí en Colombia, ¿qué nos pasó? La ampolla de tranexámico era muy parecida a la de bupivacaína pesada. Entonces se mandó a hacer de otro color. Pero como hay desabastecimiento, y Andrea ayer que estudió en el seminario de desabastecimiento con Sarita, que estudió en el CES, empieza a llegar ampollas de otros países de presentaciones. Entonces, se parece la bupivacaína pesada al tranexámico. ¿Y qué pasa? Eso se pone raquídeo. ¿Y qué le pasa a los pacientes que uno le pone tranexámico raquídeo? Se mueren.
Entonces, esos son los medicamentos que suenan parecidos, que se parecen, y es por eso que al tranexámico espinal ahora le dicen el nuevo asesino en el pueblo, porque está generando morbilidad, mortalidad severa. Y como hay tanto tranexámico en los servicios estéticos, nos confundimos. Entonces, pues, no nos vayamos aquí bien juiciosos con todas las medidas de uso de medicamentos seguros. A veces estamos automatizados, el alto volumen no nos ayuda a nosotros y a las, pero hay que tener esas precauciones. Entonces, estos eran los elementos que traíamos para el día de hoy en esta primera fase. Hay que tener paciencia. Eh, los estudios del cambio y de ciencia de la implementación dicen que el promedio está en 17 años. Pues por eso no nos vamos a desanimar, pero la idea es para que empecemos rápido. O sea, muchos de lo que estamos haciendo hoy con estos escenarios donde hay personal en formación como ustedes es, a ustedes les va a tocar recoger las banderas de lo que estamos empezando a trabajar desde el día de hoy, porque como los cambios se demoran 17 años, pues a veces uno no los ve, uno se desespera, uno se sale del barco temprano. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucho liderazgo para obtener esto. Entonces, en resumen, hay pocos protocolos con buen nivel de evidencia que nos permiten tomar decisiones claras para trabajar en hemorragia postparto. En sitios de recursos limitados, la literatura ha mostrado que el Emotit nos queda claro que ese es. Y en sitios de recursos altos y para sangrado asociado a operación cesárea, porque estos están muy hipertrofiados para parto vaginal, definitivamente el del grupo colaborativo de California es el que tiene evidencia que ha impactado en mortalidad. Entonces, con sus 5 nodos, digamos que es el que nosotros más utilizamos para implementación. Lo que hacemos lo hacemos bien, estamos muy afinados, pero como la idea es ir de la mano con la evidencia, esto es lo que hay que ha mostrado esa correlación. Y recordar entonces que hay 4 pilares, que tenemos que ser muy líderes en la prevención y el tratamiento de la anemia pre y posparto, que hay muchos cambios en uterotónicos, hay muchos cambios en el manejo de fluidos y paquete transfusional, que definitivamente hay que ajustar todo lo que hablamos de fibrinógeno ácido tranexámico y que la implementación de estos programas de gestión de la sangre tienen que ver con salud pública y que definitivamente más de una charla nos tenemos que preparar para esto y empezar con el ejemplo. O sea, mientras se dan esos cambios macros en salud pública, uno tiene que empezar desde el día a día a trabajar en esto. Entonces, particularmente, mi compromiso es que tengo una alta convicción de que esto funciona y por el beneficio de las madres, dentro del manejo de la hemorragia postparto que incluye la prevención, hay que implementar estos protocolos de gestión de la sangre en nuestros servicios.